Acá tenemos una foto de un quemador. Todos sabemos que necesitamos un combustible, un comburente que es el oxígeno, y al llegar a esa temperatura de ignición, comúnmente que le decimos cuando le da una chispa, digamos, ¿no? Que necesita ese combustible para encender. Normalmente los quemadores que tenemos en la industria trabajan con algún tipo de chispero, con alguna tensión, alguna bujía, digamos, como es el encendido de un auto también. Trabajan con ese tipo de chispero, como si fueran las cocinas que hoy conocemos también, que tienen encendido. Trabajan con ese método, digamos, ¿no? Importante tener en cuenta cuando se trabaja con una corriente es siempre la protección al operario, ¿no? Siempre por debajo de 110, digamos. En una buena combustión también es bueno conseguir esa mezcla homogénea de aire-combustible, lograr esa mezcla. Un pequeño exceso es bueno siempre tenerlo para trabajar con mayor eficiencia. Si cuando no está ese exceso, lo comúnmente que se ve es el humo negro, digamos, cuando te ven, no sé, la antorcha de la refinería o algún automóvil que larga humo negro y demás, ese exceso se nota enseguida, digamos, ¿no? Por los gases de esa combustión, cuando el combustible está en exceso. Digamos. Las tres T de la combustión son la temperatura, esa turbulencia necesaria, y el tiempo ese de residencia para conseguir, digamos, la combustión. Ahí está pasando. Bueno, del exceso ese de aire que le estaba hablando, es, como le decía, es común que se necesite ese pequeño exceso de aire para lograr una combustión total, digamos, ¿no? Eso depende de la calidad del combustible y del tipo de hogar donde se esté trabajando. El hogar es como, no sé si por ahí conocen, el hogar se refiere a una sección en caso de un horno vertical, la sección más grande que ahora lo vamos a ver en un diagrama, se refiere a ese tipo de hogar, digamos, ¿no? Combustión, por eso se debe trabajar con el menor exceso posible y que se hace una pérdida de esa entrega, en este caso de los quemadores, de esa entrega de calor del quemador, y ese aire en exceso como transfiere, si es, vamos a un extremo, si es muy grande ese exceso de aire, lo que va a hacer es enfriar ese hogar y transmitir toda esa pérdida que se produce en el hogar a la chimenea. O sea, se va a reflejar en un aumento de temperatura en la chimenea y una baja de temperatura en el hogar, ¿no? El poder calorífico, las distintas unidades que pueden encontrar, distintas kilocalorías, metro cúbico, BTU y demás, cosas que se pueden encontrar. Esto nomás a modo de mencionar. Los quemadores son equipos en servicio de combustión, como venimos hablando ya. Deben contener 3 vértices del triángulo, digamos, ¿no? Como el calor, el oxígeno y el combustible, digamos. Esto se usa mucho también en la parte de seguridad o higiene, en la parte de los bomberos y demás, suelen utilizar el triángulo del fuego que se dice, o demás. ¿Por qué? Porque te da una dimensión rápida, es didáctico decir, cortando cualquiera de estos tres, uno apaga, digamos, o sea, extingue es un método de extinción de ese fuego, digamos, ¿no? Si uno le baja el calor, se apaga, digamos. Si le corta el oxígeno, con un medio como si fuera a hacer la espuma, que se le vierte espuma sobre la superficie de un sobrenadante combustible que esté encendido, la espuma es para eso, digamos, corta, se forma esa espuma sobre el sobrenadante de hidrocarburo y corta lo que es oxígeno y ahí se extingue el fuego. El combustible, obviamente, si uno le corta el combustible, si uno corta la bomba de inyección de nafta en un auto o en lo que sea en el quemador, se extingue, digamos, ¿no? O cierra la válvula del proceso. Bueno, acá tenemos lo que son los componentes de los quemadores, digamos, ¿no? Acá si ven a la izquierda hay un mini diagrama muy simple de lo que es un quemador y las distintos ingresos que están marcados con un azul celeste de aire, ¿no? Las distintas partes donde ingresa aire para formar esa combustión, digamos, ¿no? Lo que ven por debajo en color con un amarillo, la línea puede ser el gas combustible, y por lo que entra por la derecha es como si fuera un chispero o una lanza que se puede meter, o sea, no todo tiene chispero, sino se puede meter una lanza encendida y ahí
enciende el quemador, digamos, ¿no? Llegamos a la temperatura de ignición de ese combustible, digamos, ¿no? Acá lo que se ven son aire primario y aire secundario. El aire primario es el que es el primero que ingresa acá. De abajo hacia arriba sería el primero, no está marcado en el dibujo, pero sería el que solamente tiene un ingreso. Y el aire secundario es el que tiene doble ingreso por distintos lados, izquierda y derecha, digamos, ¿no? Esto mejora la eficiencia del quemador y controlar ese exceso de aire de mejor manera, digamos, ¿no? Y se puede ajustar, ahora lo vamos a ver en otra foto, cómo este registro de aire o ingreso de aire tiene distinta regulación, digamos, ¿no? Tiene una regulación tanto el primario como el secundario, digamos. Esto es un piso, lo que se ve acá en dos círculos, tanto el rojo como el verde, es un piso de un horno de una refinería, ¿no? Y lo que se ve sobre la circunferencia roja es lo que es el aire terciario en este caso, en verde secundario y en el centro el primario y donde se ve la lanza del quemador, digamos, ¿no? Ahora hay otra foto que se ve mejor. Lo que se ve a la izquierda es donde si fuera el conducto donde ingresa ese aire por debajo, que ahora lo vamos a ver. Y tiene al costado tiene su regulación o su damper, que se le dice. Fíjense que se ven tipo unos dampers. Partes principales importantes de un quemador es el piloto, digamos, ¿no? Y muy importante para la seguridad de lo que es el equipo, digamos. Debe asegurarse que esté siempre encendido cuando el quemador está en servicio. ¿Por qué? Porque ante una falla o ante una falla del suministro de combustible, es nuestro elemento que nos va a proteger de que ese horno se siga cargando combustible y apagado, digamos, ¿no? Porque X causa, uno está inyectando gas combustible y entra nitrógeno o lo que sea, se apaga ese quemador. Y sigue ingresando después gas, ¿no? Se apagó y el hogar del horno se sigue cargando con ese gas. Y si el piloto está apagado, ese gas no se quema, digamos. Entonces puede producir una explosión, digamos, ¿no? Entonces ese piloto siempre tiene que estar encendido, digamos. Si ese piloto está apagado y se sigue cargando el hogar del horno con gas combustible y uno va y enciende, ahí es cuando se produce puede producir una explosión, digamos, ¿no? Es un elemento de seguridad clave, digamos. Es más, en los hornos actuales y que antes no se tenían en cuenta, es parte de la lógica de seguridad del horno. O sea, el piloto tiene que estar siempre encendido, digamos, ¿no? Si se utilizan distintos instrumentos, ¿no? Que se llaman como detectores de llama, de distinta tecnología y demás, pueden ser UV o no, que al no detectar que ese piloto está encendido, se apaga el horno. Lo tira la lógica de seguridad y se apaga el horno. Tanto sea con el horno encendido ya en proceso o para una puesta en marcha del horno, exige sí o sí que lo estén encendidos los pilotos y que realmente ese detector esté funcionando y esté todo ok, digamos, ¿no? Otra parte principal también son los refractarios del quemador o mufla, que también tienen varios propósitos, digamos, ¿no? Es como guiar esa radiación a la zona caliente que se le dice o el hogar. Ahora vamos a ver las diferentes estructuras que hay, digamos, tanto sea un horno vertical como horizontal, y crear esa turbulencia necesaria para asegurar la mejor mezcla aire-combustible, digamos, ¿no? Fíjense, eso es importante, son una de las cosas que se verifican en una inspección del horno, es que esos refractarios estén en condiciones. Uno de esos refractarios deteriorado, quebrado, caído o demás, se nota fácilmente cómo ese calor se pierde, digamos, ¿no? Con una cámara termográfica o demás. Acá se ve lo que es la mufla, acá se ve lo que yo le decía, no sé si ven el puntero, pero el ingreso de aire, donde dice silenciador y demás, es todo ese conducto donde ingresa el aire, al piso ese del quemador que yo le decía. Acá tiene un registro de aire primario, ese registro
Tiene una palanca con un damper en el medio. Acá hay un corte de ese quemador también, y la mufla, fíjense cómo dirige el gas ese para que genere esa turbulencia y la mezcla sea relativamente perfecta, y cómo se ha diseñado, digamos. Nunca tienen que tocar, digamos, lo que es bueno, una, los hornos horizontales o verticales tienen distinta distribución de los tubos, donde puede pasar cualquier fluido de proceso que se requiera una entrega de calor, digamos, ¿no? Esa llama nunca tiene que tocar, digamos, lo que se conoce como piel de tubo, de ese tubo. Entonces, si alguna de estas muflas esté deteriorada o rota o algo, y se dirige hacia otro lado, esa llama como que se empieza a perder, digamos, a descontrolar, como que se puede llegar a flamear y tocar tocar más cerca del tubo, digamos, que pasan por sus alrededor. Y ahí es donde se puede producir con el tiempo, ese metal se va deteriorando también y se puede romper, digamos, ese tubo, digamos, ¿no? Por decir, ¿no? O una temperatura mayor sobre la parte metálica del tubo, digamos. Acá lo mismo, otra foto que muestra exactamente lo mismo, ahí, digamos, el ingreso. Eso es lo que decía acá en esta foto, silenciador, se refiere a esto que está acá, que es como una turbulencia, como que esa turbulencia como que no está directo, digamos, toma el aire directo, sino tiene un tipo de silenciador para que algunos de estos quemadores son muy ruidosos, digamos, muy ruidosos. Por eso tiene ese tipo de silenciador. Digamos. Acá abajo se puede ver esto, lo que nombraba lo que son los registros. El regula registro lo que tiene como si fuera una doble palanca es para que ir destrabando y clavándola a distintos puntos, digamos, ¿no? Muy poquito, aunque ustedes no lo crean, o sea, un movimiento, por decirle 10 grados, 15 grados, se nota enseguida en un quemador de estas dimensiones. Acá es otra planay, o como se lo pueden encontrar en algún manual, como venimos dando en las clases anteriores, que se pueden encontrar un quemador, digamos, ¿no? Con lo mismo que vimos en la foto, pero con más grado de detalle, digamos, ¿no? Fíjense. Acá están las muflas, esto que se ve acá como líneas longitudinales, como relleno. Acá se ven las lanzas, los regules, el ingreso de aire. Hay otros quemadores que son de fuel, que es un producto más, un rubro más pesado, que se necesita, a diferencia del gas, es un fluido denso, está en un estado medio líquido, medio pastoso, que se necesita sí o sí un tracing de calentamiento, digamos, adecuarlo al sistema para poder pulverizarlo y quemarlo, digamos. Se utiliza como un medio de pulverización, puede ser con vapor o con aire. Y otra que es una forma mecánica sería la más económica. Ahí, bueno, ahí están los detalles, por fuerzas centrífugas, trabajan a distintas presiones. La diferencia, menor mantenimiento, sin ruido. ¿Y cuál es el contra los quemadores de gas que venimos viendo? Esto, que al ser un fluido sucio, digamos, por decir, se ensucia con más frecuencia, se taponean, si se pierde un poco de ese tracing de entrega de calor que se le necesita estar a cierta temperatura, se va obturando, si se tapa y se empiezan, se conoce se lo nombra a veces como muñecos, que se llaman, que hace como si fuera eso que ustedes van viendo cuando la vela se va derritiendo. Lo mismo se produce en el fondo del piso del horno. Si un quemador quema mal, ese fuel se va, si la pulverización no es la correcta, si ponele hace el vapor no está en la presión que tiene que estar o demás, es más el fluido que el vapor o demás, no se pulveriza, se va produciendo esa montanita que se le hizo, o como lo quieran ver, digamos, de fuel, y que llega un momento en el piso del horno, ¿no? Llega un momento que ese muñeco
se quema, digamos, toca en la parte del quemador y se prende fuego ese piso del horno y eso pues empieza a generar ese humo negro que a veces se venden en las chimeneas de los hornos y demás que trabajan con fuel, que no alcanza el oxígeno que entra para hacer una combustión con exceso de aire, digamos, ¿no? Y son peligrosos, digamos, porque se puede caer eso para el exterior, digamos, o deteriorar la parte esa del piso del horno que no está preparada para recibir ese fuego en forma directa. Digamos. Esa de fuel, digamos, ¿qué pasa? Los mismos quemadores de gas vienen preparados también, pueden ser duales, digamos que se dice, vienen preparados para trabajar o con fuel o con gas, así que traen la lanza de fuel dentro del mismo quemador de gas, pueden venir para ambos combustibles, digamos, ¿no? Vienen preparados para los dos combustibles. Acá se ven a la izquierda se ven unas boquillas, parecen como saleros. Es muy importante esos orificios de las boquillas que estén bien calibrados y demás. Al estar, se agrandan un poco o algo, empiezan el horno a quemar mal, a perder eficiencia y demás. Acá está donde donde ingresa ese vapor que pulveriza ese fuel, que dijimos que es como un hidrocarburo más pesadito, denso. Bueno, acá se ve, fíjense que por ello vuelvo a temas anteriores, ¿no? La importancia de las muflas que les decía son en los laterales, la importancia del correcto posicionamiento de la lanza, fíjense cómo cambia, digamos, ¿no? Acá se ve clarito por la derecha de los orificios por donde ingresa el fuel y el vapor, que es el que atomiza. Estos son los quemadores a gas, a diferencia de lo que estábamos viendo anteriores, estos son los que se utilizan más con tiro, porque lo estábamos viendo eran con tiro natural, que veíamos que tienen esos conductos donde uno regulaba y demás. Bueno, estos son con un tiro forzado, que tienen un sistema de ventilación donde fuerzan el ingreso de este aire barra oxígeno, digamos, ¿no? Estos también están preparados para gas, combustible y demás. Lo que se ven acá son distintas protecciones y demás, piloto y regulaciones que tienen, ¿no? Bueno, acá nombran los tiros naturales forzados inducidos, digamos. Otro concepto clave a mencionar, digamos, el tiraje. El tiraje se le llama decir cuando una parrilla tiene buen tiraje que no se viene el humo para uno, ¿no? Digamos, si tiene un buen tiraje hecho, una columna de la chimenea alta y demás que genera esa depresión bien regulada, ese tiraje es bueno, se dice que tiene buen tiraje, que tiene buen vacío, se puede decir también. O sea, ese tiraje, ¿cómo se mide? Tiene un manómetro que mide presión por debajo de la atmosférica que te indica el vacío, ¿no? Digamos, como que si lo entiendan, normalmente es como que si uno abre la mirilla del horno o ve el horno es como que te chupa, digamos, ¿no? Bueno, ese vacío lo que genera que el aire ingrese y permite esa combustión, digamos. Tiene que tener un buen tiraje el horno. Regulado, digamos. ¿Con qué se va a regular? Con lo distinto que vimos antes, los ingresos de aire primario y secundario, con las manijas, esas regulaciones que vimos de damper, digamos, con eso se va a regular el tiraje, digamos, ¿no? Las chimeneas también pueden tener un tiro natural o un tiro forzado, inducido con distintos sistemas de ventilación o desde arriba con un tiro forzado. ¿Qué pasa? Esto es clave. La temperatura de la chimenea, tanto como el tiraje, como la temperatura de la chimenea son clave, digamos, ¿no? El tiraje se regula adecuando como lo haya dado el fabricante y la chimenea va a responder, la temperatura de la chimenea va a responder al tiraje. Si uno tiene mucho tiraje, la temperatura de la chimenea va a ser elevada. Si uno tiene bajo tiraje, muy bajo tiraje, la temperatura de la chimenea no va a ser alta, va a estar fría casi, digamos, ¿no? Yéndonos a los extremos, ¿no? Y si tiene muy bajo tiraje, o sea, no va a ingresar el aire, entonces se va a ver como que el horno se dice como que tiene fantasmas adentro. ¿Qué pasa? Empieza yo lo he visto, digamos, se empieza como que la llama se empieza a buscar aire por cualquier lado.
Entonces empieza como que no se forma ese quemador así, perfecto, digamos, la llama tiene el tiraje hacia arriba, digamos, ¿no? Sino que la llama empieza como a perderse, digamos, y se hacia los tramos a buscar aire. Y ahí es donde es peligroso, digamos, porque si uno no tiene un buen tiraje, uno puede abrir la mirilla del horno y esa llama inmediatamente sale por la mirilla del horno, hablando de un horno horizontal, y ahí es donde tiene que tener ese cuidado de que si abre esa mirilla, se puede quemar el operario, digamos, ¿no? Por eso siempre, cuando van a abrir algo de esto, o sea, cuando van a inspeccionar un horno o demás, siempre de costado, digamos, ¿no? Siempre abrir. La mirilla es una tapa que está ahí con refractario, que está en una tapa para visualizar. Siempre se abre de costado y probando si tiene tiraje, digamos. Nunca se pone de frente uno hacia la mirilla, abre la mirilla y mete la cabeza, digamos, porque puede faltar tiraje y pues se quema directamente, ¿no? Y los depuradores son equipos que se usan tipo lavadores, que pueden estar en tipo scrubber, que scrubber se le llaman a unos de mist o lo demás, que es lo que precipitan a esos gases que pueden contaminar y demás, ayudan, digamos, que esos humos de la combustión se acondicionen y no liberen gases tóxicos de más a la atmósfera. Y al piloto, la lanza de fuel que está en el centro y el quemador de gas que están, fíjense cómo están direccionados los picos o los de ese salido, cómo están direccionados al centro. Es muy importante para el rendimiento térmico del hogar, digamos, el hogar es la primera parte donde se veía, la parte más ancha que se veía en el horno que estábamos mirando. Aparte de tener una buena regulación y poder visualizar esa llama, digamos, anteriormente, cuando no existían muchos elementos que hoy existen de medición y demás, había un operador dedicado a lo que se llamaba foguista, dedicado al horno, digamos, ¿no? Entonces que ya tenía la práctica de años de visualizar esa llama, y ya se daba cuenta por el color y cómo la forma de la llama, si estaba en buenas condiciones el horno, si estaba tapado y demás. El foguista ya se identificaba el problema que estaba teniendo en el horno, o si se estaba empezando a tapar algo o demás. Hoy en día también se utiliza el método visual, digamos, uno mira a ver cómo está esa llama, pero también hoy tenemos un montón de herramientas, de instrumentos de medición que hacen medir ese exceso de aire y demás, que ya viene por el diseño del horno, que uno regulando todos esos instrumentos de medición ya queda el horno en óptimas condiciones, digamos. Este es otro método que se utilizaba también antes. Otro método, otra tecnología más. Lo paso rápido porque todo esto se resume en estos elementos que tenemos hoy en día. ¿Está bien? Estos son los analizadores actuales. Esto es lo que vemos. Fíjense la diferencia, ¿no? Esto es un analizador que es móvil, por decir, que uno mete, o sea, ingresa esa pipeta como si fuera analizador por un tubo, una zona que está diseñada para eso, digamos, de inspección del horno, y registra analiza estos humos de la combustión, digamos. Y este es un analizador que si fuera fijo, digamos, ¿no? Que tiene una brida y va fijo directamente en la chimenea. Este exceso de aire se dice que puede estar, digamos, entre ciertos valores, ¿no? Dependiendo del combustible y dependiendo del diseño del horno también, ¿no? Pero siempre lo recomendado para calderas es por arriba del 4% de exceso de aire, digamos, ¿no? Acá está nombrado los distintos tipos de sólido, líquido y gaseoso, digamos. ¿Qué hace? Relaciona un aire práctico con un aire teórico, digamos, ¿no? Siempre se da un parámetro, digamos, recomendado. Y acá es de vuelta la misma imagen que veíamos chiquito, pero al lado de un horno horizontal, digamos, digo vertical. Acá lo que vemos es de dónde están estos instrumentos, dónde pueden estar, porque puede haber más, pueden haber de distintos lados, y las distintas zonas que hoy le he nombrado, ¿no? La zona de radiación, convección,
dónde está el damper, que también puede haber otro, como yo le decía, eh, y los instrumentos de medición donde pueden llegar a estar, digamos, ¿no? Obviamente van a tener distintos parámetros según en qué zona esté el 4% ese que nombrábamos, ¿no? Uno sí, ¿qué va a pasar? Si uno deja los registros, ahora vamos a ver una comparación, si uno deja esos registros fijos en la parte inferior del horno, la entrada de aire primario, secundario y demás, moviendo el damper, uno fuerza hace que aire ingrese más aire por debajo, ese tiraje, aumenta ese tiraje, ingresa más aire y este exceso de la medición de exceso de aire va a aumentar, digamos, ¿no? Por eso es importante trabajar con este damper. Este damper, ustedes lo ven así, está dibujado a propósito, así, no cierra perfecto contra la chimenea, digamos, ¿no? Siempre tiene un mínimo pasaje. ¿Por qué? Por seguridad, digamos, ¿no? Siempre tiene que tener un tiraje mínimo, digamos, ¿no? Entonces, no está hecho a propósito así el dibujo, digamos, tiene un mínimo pasaje. ¿Y qué tenemos? Siempre este damper se trabaja con una manivela de sistema de polea desde abajo, o puede traer un sistema automático o neumático, digamos, ¿no? Siempre se trata de trabajar con un damper, se dice que a un 50% de su apertura. ¿Por qué? Para que te dé un margen de seguridad ante cualquier evento o demás, se te apaga el horno y uno lo primero que tiene que hacer es barrer ese horno, que es todo desagote, todo ese combustible que queda sin quemar, digamos, por decir, ese horno se barra, digamos, ¿no? Entonces, al abrir todo el damper, fuerza el ingreso de aire y ese horno se barre y uno está seguro de que para ir a volver a encenderlo no va a tener gas combustible o cualquier combustible dando vuelta por ahí que puede producir una explosión. Esta zona la zona que es de convención se suele tapar, digamos, también. ¿Qué pasa? Cuando está mal regulado el quemador o demás y se produce ese hollín que va tapando esta zona, estos tubos de la zona de convección suelen ser aleteados, que se dice. En su superficie tienen como si fueran aletas, digamos, todas aletas para aumentar la superficie de contacto, pero también al ser así aleteados, también juntan como si van juntando ese hollín y se puede tapar y eso al taparse nos permite ese tiraje, afecta al rendimiento del horno y demás, y se conoce algunos están ubicados en esta zona, por debajo de esta zona se llaman sopladores de hollín, digamos, que es con vapor y demás, con un motorcito va ingresando vapor y barre todo ese. Cada tanto se tiene que soplar eso para arrastrar todo ese hollín que está incrustado en las distintas zonas de la convención, digamos, esas aletas que es el nombre. Yo para sacarle más provecho a la imagen le voy contando. Bueno, acá el tiraje que yo le decía es la diferencia de presión dentro del horno y la atmosférica fuera del horno, digamos, ¿no? Siempre mantener un buen tiraje regulado, digamos, es bueno, digamos, que siempre tenga ese vacío, digamos, ¿no? Si está por exceso, nos va. Si uno abre mucho el damper, entonces va a haber mucho más tiraje. ¿Qué va a hacer? Se va a transmitir toda esa entrega de calor que estaba en la zona del hogar, donde acá está el quemador, se va a transferir a la zona de la chimenea y vamos a perder el rendimiento del horno, digamos, ¿no? Por eso se regula ese tiraje. Bueno, acá nombra más, quién determina el fabricante del horno, obviamente, la construcción del horno y demás. Sí, entre 1,5 o 3 milímetros de agua, digamos. Acá está lo que yo le nombraba, que se va para el lado de la negativa cuando se genera ese vacío, digamos. Y la presión positiva, o sea, obviamente es peligroso tener presión positiva dentro del hogar del horno. Imagínense, yo tengo presión positiva, cuando uno abre la mirilla, sale la llama hacia afuera, digamos. Eso que yo le decía, que cuando pierde tiraje, empieza a buscar aire por cualquier superficie, digamos. Hasta puede ser, eso de ir para abajo también se suele ver, cuando hay poco tiraje, que el piloto o algo, se ve la llama debajo del horno, ¿no? Bueno, acá hay una curva
del tiraje, y relaciona la presión de gas de la chimenea. Bueno, acá nombra otra vez una convención de relación de la chimenea. Esto relaciona un poco la presión que venimos mirando. Utiliza el operador para cuando tiene que regular, digamos. Entonces, si verifica el tiraje, si está bajo, verificar el oxígeno. Si está alto, voy por este camino, ¿no? Abrir Lamper y demás, cómo tiene que regular el horno para una buena operación, digamos, ¿no? Verifica el oxígeno. Verificar el oxígeno. Verificar tiraje se refiere a verificar tiraje, va a haber un manómetro instalado, un manovacómetro de presión absoluta que va a indicar por debajo de la presión atmosférica también. Los manómetros que conocemos son de presión relativa, digamos. Va a estar instalado ahí en el horno, tanto sea en local, ahí sobre el piso del horno, alrededor, digamos que tome a un tubo y la indicación ahí, o puede ser un digital, digamos, que esté en la sala de control, obviamente, para verificar tiraje. Luego, para verificar el oxígeno, estos elementos que nombramos, que pueden estar instalados en la chimenea, instalados en el hogar o en distintas zonas del horno, donde se verifica ese porcentaje de oxígeno en exceso de la combustión, digamos, ¿no? Fíjense, cuando hay verificar oxígeno alto, cerrar el registro de aire. El registro de aire se refiere a los registros inferiores que dijimos hoy, de primario y secundario. Si está bajo, abrir registro de aire. Y así. Hasta llegar al nivel deseado. Lo mismo, si tomo el ejemplo verificar tiraje, me va a decir, si está alto, cerrar el damper, digamos, y abrir el registro.